vamos a ver un grupo de enfermedades de infectopediatría que más que todo lo que me interesa acá que recuerden es cómo se diferencia la presentación de estas enfermedades versus cómo se presenta en el adulto. Probablemente en la parte de la fisiopatología y todo lo van a ver más en la parte de infectología o en la parte de adulto. Ahí me interesa que recuerden cómo es la presentación en el paciente pediátrico. Ahí tenemos infección por VIH en el paciente pediátrico. Cuando nosotros hablamos de inmunodeficiencias en niños, las inmunodeficiencias pueden ser congénitas o adquiridas. De las dos inmunodeficiencias, las más frecuentes son las adquiridas. Dentro de las inmunodeficiencias adquiridas tenemos en nuestro país, al menos la más frecuente es desnutrición. Y la siguiente es infección por VIH, que cada vez es más frecuente o se diagnostica más la presencia de esta enfermedad. La infección por VIH en el paciente pediátrico. El virus, como ya lo conocen ustedes, es un retrovirus que pertenece a la familia de los lentivirus, siendo el VIH tipo 1 el más frecuente de ellos. El lentivirus tiene una característica de presentación. El lentivirus, donde el VIH es uno de ellos, se caracteriza porque afectan al sistema nervioso central. El propio virus se caracteriza porque hacen infecciones bacterianas recurrentes. Se caracterizan porque hacen, además, en el niño, un cuadro que se llama neumonía intersticial linfoidea. Esa es la característica del VIH en niños. Me interesa que recuerden acá. ¿Cómo se transmite en niños? La forma de transmisión en niños es por vía de transmisión vertical. La transmisión vertical es de la madre hacia el niño y esa transmisión puede ser durante el embarazo, intraparto o posparto por leche materna. La transmisión se realiza de forma vertical durante el embarazo, intraparto y posparto. De esas tres formas de transmisión vertical, la más frecuente de lejos es intraparto, motivo por el cual la conducta de salud acá es vía de elección cesárea, por lo cual la vía de elección del parto es vía cesárea. Vía sexual, sobre todo en adolescentes. Factores de riesgo para la transmisión perinatal en VIH. Monoterapia con sidobudina, y ustedes saben que ahora está indicado targa durante el embarazo. Antes solamente el uso de dar monoterapia era un factor de riesgo. Carga viral materna elevada, RPM de más de 4 horas. Para sepsis neonatal el punto de corte es más de 18 horas. Para VIH, RPM más de 4 horas. Instrumentación fetal, parto vaginal, motivo por el cual la elección pasa a ser cesárea, y alimentación con lactancia materna también es factor de riesgo en el posparto. Hay clínica debido a la propia infección por el virus y hay clínica asociada a la inmunodeficiencia que este virus genera. La clínica asociada al propio virus tenemos clínica neurológica con encefalopatía progresiva que lleva a alteraciones en el desarrollo y, ojo, se asocia a tumores, siendo los linfomas a nivel del sistema nervioso central el tumor más frecuente en el paciente con infección por VIH. A nivel hepático, un patrón similar a hepatitis crónica. A nivel renal, el síndrome nefrótico es el más frecuente. A nivel respiratorio, dos. La más frecuente y la más grave. La más frecuente, NIL, neumonía intersticial linfoidea. NIL, neumonía intersticial linfoidea. La neumonía intersticial linfoidea es la patología respiratoria más frecuente del paciente con infección por VIH pediátrica. Lo tiene el niño, no lo tiene el adulto. Lo tiene el niño, no lo tiene el adulto. Igual, el linfoma cerebral es el tumor más frecuente asociado al paciente que tiene infección por VIH en niños. Y a nivel digestivo, síndrome de mala absorción. Todo esto va a generar que el paciente pediátrico tenga retraso en el crecimiento y retraso en el desarrollo. Esa afectación en el crecimiento y desarrollo, por obvias causas, es más frecuente en el niño que en el adulto. Diferencias del SIDA pediátrico respecto al del adulto. Características importantes. Estos datos son bastante importantes. Periodo de incubación más corta, les recalco al final. Hipergamaglobulinemia precoz, aspecto bastante importante. Más infecciones bacterianas. Mayores alteraciones neurológicas. Inversión del cociente CD4-CD8 más tardía. Menor linfopenia. Menos infecciones oportunistas, pero las que aparecen son más graves. Esos son datos importantes. Incubación más corta. Es un dato bastante importante que tiene que ver con tratamiento y se los digo acá. Miren, la forma de transmisión vertical
es una forma de transmisión especial. Es una forma de transmisión especial que se da y que si pasa de la madre al niño, el virus, al pasar de la madre al niño, esa constante replicación que está en el paciente pediátrico logra una estabilidad recién alrededor de los 2 años y medio. Entre 2 a 2 años y medio comienza a estabilizarse y a disminuir la replicación. Esto hace que si es que no se da un tratamiento adecuado, 25% de los niños en el primer año de vida hagan estadio SIDA. La transmisión vertical es una forma de transmisión especial con una replicación muy activa que no logra equilibrarse o estabilizarse hasta más o menos 2 a 2 años y medio. Esto hace que un grupo de pacientes, 25%, o sea, la cuarta parte, haga estadio SIDA el primer año de vida. Esto lleva al tratamiento, motivo por el cual todo menor de 1 año, independientemente de carga viral, independientemente de CD4, reciba targa durante el primer año de vida. Una indicación de targa es menor de 1 año de edad, por lo ya expuesto anteriormente. Diagnóstico de infección por VIH. El diagnóstico de infección por VIH en el paciente pediátrico es un poco difícil al inicio. Cuando nosotros evaluamos ELISA y Western blot, nosotros evaluamos qué cosa en ELISA y Western blot. Evaluamos los anticuerpos. Y si sabemos que la madre le pasa al niño inmunoglobulina G, cuando yo le evalúo el ELISA y Western blot, la inmunoglobulina G evaluada puede ser positiva, pero puede ser de la madre. No necesariamente que el niño tenga infección por VIH. Entonces, ELISA y Western blot son útiles para el diagnóstico de infección por VIH en niños pasados los 18 meses. Antes de eso, no tienen utilidad en el diagnóstico. En menores de 18 meses tienen utilidad en el diagnóstico antígeno P24, el cultivo de VIH, reacción en cadena de polimerasa, resultado positivo para ADN o ARN del VIH. Esto primeros 18 meses. Pasados los 18 meses ya pueden utilizar ELISA o Western blot. Por eso, cuando lean, diferencien bien los términos. Cuando tenemos un hijo de madre con VIH, es diferente a decir paciente pediátrico con VIH. Hijo de madre con VIH es la madre tiene el diagnóstico, al niño todavía no se le han hecho las pruebas y no se tiene claridad del diagnóstico. En el caso de que le hagan todas las pruebas y salga positiva, recién diremos niño con infección por VIH. Tratamiento antirretroviral. Hecho el diagnóstico, la idea es tratar de darle el tratamiento antirretroviral con 3 fármacos mínimo y definir el esquema que se va a realizar. Generalmente se hace con inhibidores de la proteasa y 2 medicamentos asociados al que actúan en contra de lo que viene a ser la enzima, la polimerasa, para que actúe los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, para que actúen con los inhibidores de la proteasa. Todo esto en menor de 1 año. Esto nos ayuda principalmente como tratamiento en todo menor de 1 año. Dar 3 medicamentos o 4 disminuye por probabilidad de resistencia, pero sí hay mayores posibilidades de reacciones adversas medicamentosas. La idea no es estar recambiando medicamentos de manera seguida. Acá tenemos lo que decimos, mire, todo menor de 1 año, ¿cuándo le das tratamiento antirretroviral? Cuando tenga categoría clínica C, cuando tenga CD4 menos de 20%, cuando tenga carga viral elevada, o considerar inicio de tratamiento antirretroviral en cualquier niño a esta edad, independiente de la situación clínica o inmunológica. Por lo que ya dijimos anteriormente, todo menor de 1 año de edad, riesgo de hacer estadio SIDA, hasta 25% de ellos, motivo por el cual ellos sí deberían recibir targa. ¿Cuál es el protocolo que se utiliza en nuestro país para el manejo de evitar que el niño tenga infección por VIH? Si tenemos la madre que tiene infección por VIH y el niño nace y no se hace nada de la profilaxis, hay la probabilidad de que 50% de los pacientes tengan la infección. Si es que se rehace o si es que se hace toda la profilaxis, la probabilidad de que exista la transmisión disminuye a menos del 5%. Por eso es útil realizar la profilaxis.
Con respecto al tratamiento de la madre, eso ya probablemente es parte de los esquemas de gineco, pero toda madre con infección por VIH debe recibir targa a partir de las 14 semanas para adelante. El esquema lo definirán en gineco, pero cuando llega al momento del parto, la madre tiene que recibir sidobudina. Al momento del parto, sidobudina, idealmente endovenosa. De no haber sidobudina endovenosa, dar vía oral. La vía de elección en el momento del parto debe ser cesárea. Cesárea. Nace el niño, ¿y qué tenemos que hacer con el niño? Nace el niño y debemos definir al niño. Conducta posparto. ¿Lactancia materna? No. Tratamiento con el niño, sí. ¿Qué se le da? Sidobudina. La sidobudina, antes la regla era siempre 6 semanas. Ahora varía de acuerdo al escenario clínico. Si el escenario clínico dice la madre tiene targa más de 4 semanas, o sea, viene desde el inicio con tratamiento targa, la sidobudina se recibe por 4 semanas. Si la madre tiene targa menos de 4 semanas, la sidobudina el niño lo recibe por 6 semanas. Y si la madre, nadie sabe, la madre llega como madre fortuita, o sea, no tiene control del embarazo. La madre no tiene control del embarazo. Llega al momento del parto y se le diagnostica infección por VIH. Al niño, ¿qué se le tiene que dar? Él no tiene ninguna protección. La madre no ha recibido targa. El niño que recibe sidobudina por 6 semanas, pero se le agrega nevirapina el día 1, el día 3 y el día 7. Repasamos. Profilaxis de transmisión, targa durante el embarazo para la madre. Cuando la madre llega al momento del parto, sidobudina, idealmente endovenoso, si no se puede obtener vía oral. Escenarios. Si la madre recibe targa por lo menos más de un mes o durante todo el embarazo, el niño recibe sidobudina, pero durante 4 semanas. Si la madre tiene targa menos de 4 semanas, el niño recibe sidobudina, pero por 6 semanas. Pero si la madre no tuvo control, no sabe de su diagnóstico y recién se hace el diagnóstico en el momento del parto, entonces el niño recibe sidobudina por 6 semanas, pero además recibe nevirapina el día 1, el día 3 y el día 7. Hecho este tratamiento, luego hay que hacer todas las pruebas y además debería esto empatarse con targa para el niño durante todo el primer año de vida. Ese es el tratamiento que se debería recibir. ¿Cuáles son los efectos tóxicos más habituales que hace sobre médula ósea el tratamiento targa? La sidobudina hace anemia y neutropenia. Trombocitopenia se presentan en 30% de los no tratados y los inhibidores de la proteasa van con lipodistrofia. Primera causa de transmisión de VIH en menores de 13 años, vertical. La afectación pulmonar crónica más frecuente en SIDA infantil, neumonía intersticial linfoidea. La infección fúngica más frecuente, candidiasis oral. Y ahí falta una pregunta que es, ¿cuál es la causa más frecuente de muerte en el paciente con infección por VIH? La más frecuente es infección por Pneumocystis jirovecii. Infección por Pneumocystis jirovecii, antiguamente llamado Carini, es la causa más frecuente de muerte. Pregunta dice, ¿cuál de las siguientes es una característica propia del SIDA infantil respecto al SIDA del adulto? Mayor tiempo de incubación, hipergamaglobulinemia tardía, menor número de infecciones bacterianas, mayor linfopenia, menor número de infecciones oportunistas. La respuesta es menor número de infecciones oportunistas, pero son más graves. ¿Cuál de los siguientes? Pregunta de examen de subespecialidad pediátrica 2015. Ustedes saben que cuando ustedes dan examen de residencia, hay un grupo de pediatras que están dando examen de subespecialidad pediátrica, de 100 preguntas de pediatría. De esas 100 preguntas de pediatría, de las 40 que ustedes están dando, probablemente alrededor de 20 a 30 coinciden. Una de estas, por ejemplo, es esta pregunta, subespecialidad pediátrica. ¿Cuál de los siguientes es una indicación de tratamiento VIH-Sida con antirretrovirales en el niño infectado? ¿A qué paciente le damos targa? A, menor de 12 meses independiente de los signos. B, de 1 a 5 años asintomático. C, mayor de 5 años con CD4 más de 350. D, mayor de 5 años con ARN VIH menos de 100.000. E, de 1 a 5 años con CD4 más de 25%. ¿A quién le damos targa? A todo menor de 1 año, independientemente de lo que tenga. Pasamos a neuropediatría.
De neuropediatría, lo que más les van a preguntar a ustedes son cuadro convulsivo. Y de los cuadros convulsivos que vamos a tener en pediatría, tal vez la causa más frecuente a preguntar son convulsión febril. Convulsión febril. La convulsión febril es la causa más frecuente de convulsiones en el paciente pediátrico. Miren, convulsión febril en el lactante, convulsión febril en el preescolar. Convulsión febril, causa más frecuente de convulsiones entre los 3 meses y 5 años de edad. Causa más frecuente de convulsiones entre los 3 meses y 5 años de edad. Otras causas de convulsiones, siempre descartar epilepsia. La epilepsia está presente desde la etapa neonatal. Está presente desde la etapa neonatal. Los diagnósticos epilépticos varían de acuerdo, o los tipos de epilepsia varían de acuerdo a la edad, pero está presente desde la etapa neonatal. A menor edad, descartar posibilidad metabólica, sobre todo en el lactante y sobre todo en el neonato, hipoglicemia, hipocalcemia. De la mano de convulsión febril, siempre descartar meningitis. De la mano de convulsión febril, siempre descartar meningoencefalitis. TEC, traumatismo encefalocraniano, también son causa frecuente de convulsiones. En la etapa preescolar, en segundo lugar, epilepsias, descartar siempre meningitis, tumores cerebrales, que lo vamos a ver más adelante. Y en la etapa escolar, ya no tenemos convulsión febril. En la etapa escolar, la causa más frecuente de convulsiones son epilepsias. Epilepsias. Convulsión febril. Convulsión febril. El paciente convulsiona con la presencia de fiebre. Convulsiona con la presencia de fiebre. Edad. Principal factor para que se presente. Edad. Entre 3 meses y 5 años de edad. Hay fiebre. Ojo, no importa el nivel de fiebre. La convulsión febril se presenta en un grupo de personas que tienen tendencia genética a convulsionar con fiebre, que lo pueden hacer desde 37,8. Hay gente que tiene 40, 40 y medio y no convulsiona. No depende del nivel de fiebre, depende de que el paciente tenga la susceptibilidad genética a tener la presencia de convulsiones con la presencia de fiebre. Estado neurológico previo sano, nunca antes convulsionó. Son pacientes que son sanos, pacientes que nunca antes han tenido ningún problema neurológico. Acá, ausencia de infección del sistema nervioso central. ¿Quién? Meningitis. La meningitis tiene 4 clínicas, 2 de ellas son convulsión y fiebre. O sea, si algo tengo que descartarle a un niño que tiene convulsión febril, es descartar que no sea meningitis. Es descartar que lo que está teniendo el paciente no sea una meningitis. O sea, el principal diagnóstico diferencial de convulsión febril es posibilidad de que esto no sea una meningoencefalitis, y hacia eso se aboca el enfoque de un paciente con convulsión febril. En otras palabras, ¿qué es convulsión febril? Paciente que convulsiona, más fiebre, más una infección responsable de la fiebre, pero que esa infección no está metida dentro de la cabeza. O sea, puede ser diarrea, puede ser otitis, puede ser resfrío, pero no es una meningoencefalitis. Eso es convulsión febril en un niño entre 3 meses y 5 años de edad que es neurológicamente sano. Si por ejemplo llega a la emergencia una niña que tiene parálisis cerebral infantil, tiene 38 de fiebre y convulsiona, ¿eso es convulsión febril? No, porque ella tiene un daño neurológico previo, es PCI. ¿Es epiléptica? Daño neurológico previo. Cuando ya tiene daño neurológico previo, se llama convulsión asociada a fiebre. No convulsión febril, sino convulsión asociada a fiebre. Eso quiere decir que ya tiene daño neurológico previo. La convulsión febril se da hasta 5% de los pacientes pediátricos. Su edad, si bien hemos dicho que está entre 3 meses a 5 años, la gran mayoría oscila entre 1 y 2 años de edad. Entre los 17 y 23 meses suele ser la edad más frecuente. Muchas veces puede ser la primera clínica de la infección. O sea, el niño puede que en el camino haga un resfrío, pero debutó haciendo una convulsión febril, y en el camino la enfermedad se va aclarando y era un resfrío o era una diarrea. Suele aparecer el primer día del proceso febril, siendo con relativa frecuencia el primer signo de la enfermedad. Duración, dice, breve. La gran mayoría, ¿cuánto dura? Entre 1 a 3 minutos. En el 93% de los casos,
Aquí concluimos. ¿Cuál es el tratamiento de elección en una convulsión febril? Nada, porque la gran mayoría ocurre ¿en dónde? O en la casa o en la calle. Y cuando llegan al hospital, o están sin ningún problema, o están en posictal. La gran mayoría en el camino mejoran. La gran mayoría no requiere ningún tratamiento. ¿Qué le debo hacer cuando llega un paciente que convulsionó con fiebre? ¿Qué me preocupa? Que no sea meningitis. O sea que tengo que buscar la causa de fiebre. Cuando venga convulsionando es diferente. Acá ha venido después de haber tenido convulsión con fiebre. La gran mayoría ocurre en la casa o la gran mayoría ocurre en el lugar donde se encuentra el paciente. Y llegan en etapa posictal o llegan en paciente como siempre están, lo más tranquilo posibles. Puede tener fiebre. Si se vuelve a repetir la fiebre o la convulsión, eso cambia el diagnóstico. Ya vamos a ver ahorita. La convulsión febril se divide en dos grupos: febril simple o típica, o atípica complicada. Febril simple, típica o benigna. Tres características diferencian una de otra principalmente. La simple, que es la más frecuente. La simple, primero, es una vez al día, o sea, una vez en 24 horas. Segundo, dura menos de 15 minutos. Y tercero, es tónico-clónico generalizada. La atípica son 2 o más episodios. La atípica dura más de 15 minutos. La atípica convulsiona de forma parcial. Ejemplo, tengo un paciente de 2 años de edad, convulsiona con fiebre. El paciente duró 8 minutos. El paciente fue tónico-clónico generalizado. El paciente comenzó en la mano y luego se generalizó, por si acaso. Y el paciente fue una sola vez. ¿Simple o compleja? A ver, simple, menos de 15 minutos, tiene 8. Simple, ¿cómo convulsionó el paciente? Comenzó con la mano y luego se generalizó, pero comenzó en la mano. Y si comenzó en la mano, comenzó siendo parcial y luego se generalizó. Eso es complejo. Eso es complejo. ¿Y cuántos episodios fueron? 1. Basta que un criterio sea de complejo para que todo sea complejo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Se ha determinado lo siguiente, miren. Meningitis. 20% de meningitis debutan como estado convulsivo. 10% debutan como convulsión febril compleja. Menos de 1% debutan como convulsión febril simple. Si yo diagnostico convulsión febril compleja, es obligatorio hacer punción lumbar, porque esto puede ser el diagnóstico inicial de una meningoencefalitis, motivo por el cual basta un solo criterio de complejo para que todo sea complejo. Convulsión febril compleja, debo hacer punción lumbar para descartar la posibilidad de meningoencefalitis. Ahora, algo más que lo diferencia, el examen neurológico. En todo paciente que convulsiona, yo debo evaluar el examen neurológico. Si la pregunta dice, el paciente está despierto, activo, reactivo, tono y reflejos normales, esto probablemente es simple, examen neurológico normal. Pero si el paciente en alguno de los exámenes, en alguno de la evaluación, de algunos criterios de evaluación, el examen está alterado, o sea, el paciente es tipo activo, tendencia al sueño, reflejos alterados, pobre reactividad a los estímulos, hipertonía, que tenga uno de esos o todo, examen neurológico alterado, suma para complejo. Y si es complejo, le tengo que hacer punción lumbar, descartar que no sea el inicio de una meningoencefalitis. Estado convulsivo. ¿Qué es estado convulsivo? Es una sola convulsión que por sí sola dura más de 30 minutos o 2 o más episodios, pero en que entre uno y otro episodio el paciente no recupera la conciencia. Me explico. El paciente viene a las 8 de la mañana y la madre dice, doctor, desde las 7 mi hijo está convulsionando. ¿Un solo episodio? Sí, toda la hora está convulsionando, desde las 7 hasta las 8. Un solo episodio que dura por sí solo más de 30 minutos. O 2 o más, pero en que entre episodio y episodio no recupera la conciencia. Ejemplo, la madre dice, doctor, comenzó a las 7, paró a las 7:10, reinició a las 7:20, paró a las 7:30, reinició a las 7:40 y hasta ahorita que estamos llegando a las 8 de la mañana. Entre episodio y episodio, ¿despertó? No, estuvo dormido todo el tiempo.
2 o más episodios, pero que entre episodio y episodio no recupera la conciencia. Eso es estado convulsivo. Estado convulsivo, una sola que dura más de 30, o 2 o más, pero que entre una y otra no recupera la conciencia. Se comienza a actuar como estado convulsivo. No vamos a estar diciendo 20, 25, 30, recién actuó como estado convulsivo. No, toda convulsión que por sí sola dura más de 5 a 7 minutos se actúa como estado convulsivo. Los estudios han determinado si una convulsión dura más de 5 minutos, por sí sola tiene alta probabilidad de durar más de 30 si no hacemos nada. Motivo por el cual un estado convulsivo se actúa como cuando una convulsión tiene más de 5 minutos. Motivo por el cual, ahí vamos a lo que les decía, cuando un paciente viene convulsionando de la calle, se maneja como estado convulsivo. Cuando un paciente viene habiendo convulsionado y con fiebre, buscamos la causa de fiebre, descartando la probabilidad de que no sea una meningoencefalitis principalmente. Y si viene convulsionando, la primera medida ante toda emergencia es soporte básico de vida, y el soporte básico de vida actual es circulación, vía aérea, respiración, CAB. Luego, ver si tiene vía endovenosa. Hagamos el ideal. Llega el paciente y la enfermera estrome y le coloca una vía de manera inmediata en un niño convulsionando, que es bastante difícil. Le pone la vía endovenosa y la primera medida terapéutica son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son el tratamiento farmacológico de elección en bolo. La elección es diazepam, puede utilizar midazolam, y a nivel mundial la elección suele ser lorazepam endovenoso. En el Perú no hay lorazepam endovenoso, así que utilizamos diazepam endovenoso y midazolam endovenoso como primera elección. Para la convulsión, a los 5 minutos el niño vuelve a convulsionar. Segundo bolo de benzodiazepina. 5 o 10 minutos para la convulsión y vuelve a reaparecer. Tercer bolo de benzodiazepina y le estamos colocando otra vía, porque las que suelen utilizarse 3 probablemente van a seguir convulsionando. ¿Y cuál sería la otra vía para ponerle? Fenitoína. La fenitoína se requiere poner dosis de carga o dosis en bolo, y la dosis de carga es 20 miligramos por kilo por dosis. Realmente el rango es de 15 a 20 miligramos por kilo por dosis. Si el paciente le pongo la fenitoína para la convulsión, pasamos 30 minutos, 40 minutos, el paciente está tranquilo y vuelve a convulsionar. Si vuelve a convulsionar, fenobarbital, a la misma dosis de carga que fenitoína, de 15 a 20 miligramos por kilo por dosis. Cuando ya ponemos fenobarbital, recordar que fenobarbital es un fármaco que genera depresión respiratoria y que si lo utilizamos en bolo hay que tener todo lo necesario a la mano para probabilidad de intubar al paciente. Si es que el paciente, a pesar de fenobarbital, sigue convulsionando, lo que tiene que hacerse es proteger vía aérea, neuroprotección, intubar a paciente y dar tratamiento continuo. Ahí comenzamos a dar tratamiento midazolam, pero no en bolo, sino endovenoso continuo, infusión de midazolam. Damos, ya propofol no se utiliza mucho en niños, damos pentotal, propofol con baja utilidad en el paciente pediátrico, y ese es el tratamiento del paciente pediátrico. ¿Cuál es la indicación? Benzodiazepinas hasta 3 dosis. No responde fenitoína, no responde fenobarbital, no responde buscar silencio eléctrico cerebral con terapia anestésica, midazolam endovenoso continuo en infusión o uso de pentotal. Ese es el plan terapéutico. Pregunta, la enfermera no le encontró la vía. ¿Qué opciones tenemos? Ustedes saben que en medicina hay un montón de fármacos para muchos medicamentos. No saber todos y no saber utilizarlos. Mejor es saber poquitos y saber utilizar esos. Midazolam y diazepam hay que saber por qué vías se utilizan. Diazepam. El diazepam se utiliza por vía endovenosa. El diazepam se utiliza por vía intraósea. El diazepam se utiliza por vía oral, pero acá no lo voy a utilizar por vía oral. El diazepam no sirve vía intramuscular. El diazepam sirve a nivel rectal, pero con la presentación rectal. No con la presentación endovenosa puesta rectal, sino presentación rectal. En otros países tienen presentación rectal, como geles que se ponen en esa zona. Poner una sonda por ahí y pasar la ampolla
no va a tener mucha utilidad. Midazolam. Midazolam sirve por vía endovenosa. Midazolam sirve intramuscular. Midazolam sirve intranasal. Midazolam sirve sublingual. Si no tengo vía endovenosa útil, tal vez el que me va a ser más útil para parar la convulsión va a ser midazolam. Y podemos utilizarlo o intranasal o, como los odontólogos utilizan, bucal, para sedar un poco al paciente para ciertos procedimientos. Esto logra parar la convulsión y luego de parar la convulsión va a permitir que se pueda obtener una mejor vía endovenosa en el paciente. Epilepsias. Las epilepsias varían de acuerdo a la edad. En la parte de neonatos no nos vamos a meter, lo van a ver en la etapa de convulsiones neonatales. Miren, en el lactante tenemos las convulsiones febriles que ya las vimos y tenemos un síndrome de West. En la segunda infancia hay otro síndrome que se llama Lennox-Gastaut, las ausencias. Y en la adolescencia ya tenemos las generalizadas. Epilepsia en el lactante, síndrome de West. Entre 1 a 3 años, Lennox-Gastaut. Epilepsia generalizada, la ausencia, o picnolexia, o pequeño mal. Entre 5 a 15 años, la rolándica benigna, tal vez la más frecuente, y es de forma parcial. Tratamientos. De manera general, en un paciente que tiene crisis focal o parcial, se utiliza carbamazepina o, si hay la disposición económica, oxcarbazepina. Crisis tónica clónica generalizadas, tenemos fenitoína, fenobarbital, o el que se utiliza para todo casi en niños, valproato. Opciones, si hay los medios económicos, podemos utilizar topiramato o levetiracetam. Niño con ausencias, ahí quiero resaltar algo. Tal vez en adultos tienen otro planteamiento como terapéutica inicial. En niño con ausencias, la primer elemento terapéutico es valproato. Si no responde etosuximida, se agrega al valproato. Y si no responde a los dos, la motrigina se agrega a los dos medicamentos. Niño con ausencias, valproato primera elección, siguiente elección etosuximida y tercera elección la lamotrigina, que se agrega a los otros dos. Síndrome de West. Síndrome de West. Epidemiología. Varón, generalmente menor de 1 año. Varón, menor de 1 año. No quiere decir que las mujeres no los tengan, pero el caso típico suele ser varón menor de 1 año. Varón menor de 1 año, ¿qué? Forma de convulsionar, espasmo infantil. Forma de convulsionar, espasmo infantil. 1. Siguiente, electro. El electroencefalograma es totalmente desordenado. Ixarritmia. Ixarritmia en el electroencefalograma. Y tercer punto, afectación en el paciente. El paciente tiene retraso mental, regresión del desarrollo. Retraso mental, regresión del desarrollo. Triada de West, espasmos, retraso del desarrollo e ixarritmia en un paciente varón, generalmente menor de 1 año de edad. Más frecuente en varones, en el primer año de edad, pronóstico grave con retraso mental. ¿Cuál es el tratamiento de elección del síndrome de West? Síndrome de West, pobre pronóstico. Síndrome de West, pacientes que tienen pobre pronóstico, no mucha respuesta a tratamiento. El tratamiento de elección de West es ACTH. ACTH. Y si no hay respuesta a ACTH, vigabatrina. Esos son los 2 tratamientos de elección para síndrome de West. Si no tenemos nada de estos dos medicamentos no suelen estar presentes en el Perú. Pero los padres de niños que tienen síndrome de West suelen traerlos y suelen pasarlos ahí en la asociación a los grupos de niños que tienen este tipo de problemas. ACTH y vigabatrina lo suelen traer de Chile y de Argentina. Es útil saberlo cuando se necesite alguno de estos medicamentos. ACTH es la primera elección y vigabatrina es lo siguiente que se debe utilizar. Esto mejora el pronóstico de un paciente con síndrome de West. Mejora el pronóstico en el paciente que lo utiliza. Lennox-Gastaut. 1 a 3 años de edad comienza a debutar. 1 a 3 años comienza a debutar. Puede extenderse hasta los 8 años de edad. Ojo, los Lennox-Gastaut, 20% fueron West. Los Lennox-Gastaut, 60%
tuvieron daño neurológico previo. O sea, los Lennox-Gastaut pudieron tener un traumatismo, un TEC previo y luego presentar West o Lennox-Gastaut. Los Lennox-Gastaut pudieron tener asfixia al nacer y luego convulsionar y presentar Lennox-Gastaut. Esa es la característica de Lennox-Gastaut. Suelen ser secundarios. Lennox-Gastaut, comparémoslo con el West. Lennox-Gastaut se parece al West en que tiene retraso mental. El electro del West, ¿cuál era? Izarritmia. El electro de Lennox-Gastaut, entre crisis y crisis, punta onda lenta generalizada. Entre crisis y crisis, punta onda lenta generalizada. ¿Cómo convulsionaba el West? En forma de espasmos. ¿Cómo convulsiona Lennox-Gastaut? No tiene forma única. Múltiples tipos de crisis, donde las más frecuentes son ausencias atípicas, atónicas y tónicas. Lennox-Gastaut, forma de convulsionar: está tranquilo el paciente y de un momento a otro se cae, pierde el tono muscular, atónica, sin tono, atónica, pérdida de tono muscular. Lennox-Gastaut, crisis tónica. Lennox-Gastaut, inicio de tratamiento para ausencias. ¿Cuál es la elección para ausencias en niños? Valproato. No responde, ¿qué le damos? Etosuximida. No responde, ¿qué le damos? Lamotrigina. Y si no hay respuesta, ausencia atípica. Y si es una ausencia atípica, probabilidad de Lennox-Gastaut, porque Lennox-Gastaut presenta clínica de ausencias atípicas refractarias a tratamiento. Lennox-Gastaut, al igual que el West, su pronóstico es grave. Se suman muchos medicamentos que son una polifarmacia, muchos medicamentos donde incluso el dar un medicamento X genera efectos contralaterales en el otro medicamento, y a la larga el paciente tiene muchos medicamentos con muchos efectos adversos y con pobre respuesta terapéutica. Este es el problema que hay en Lennox-Gastaut. Crisis de ausencia. Recordar acá la edad a la que se presenta. Edad, miren, de 4 a 12 años de edad, etapa preescolar, parte de preescolar y sobre todo edad escolar. Esta es característica de crisis de ausencia. ¿Más frecuente en mujeres o varones? Acá, más frecuente en mujeres. Acá, más frecuente en mujeres. ¿Cómo se presenta la ausencia? La ausencia se presenta de la siguiente manera. El niño está tranquilo en la clase y de un momento a otro se queda con mirada fija y perdida. Esa mirada fija y perdida puede asociarse a parpadeo, a alguna mioclonía, pero no se cae. Comienza de forma brusca y termina de forma brusca, y suele durar de 5 a 30 segundos. 5 a 30 segundos, comienza de forma brusca y termina de forma brusca, con mirada fija, parpadeo y algún movimiento mioclónico. Se lleva al niño al neuropediatra para que lo vea, y el neuropediatra, como no tiene la crisis, ¿qué hace para hacer aparecer esta crisis? Lo hace al niño hiperventilar. La hiperventilación es un elemento importante que hace inducir la aparición de estas crisis. Hiperventilación hace o induce la aparición de estas crisis. Tratamiento o electro primero, compleja punta onda a 3 ciclos por segundo. Tratamiento, ya dijimos que ácido valproico, si no hay respuesta, etosuximida, y si no hay respuesta, lamotrigina. Epilepsia rolándica benigna, debuta en la edad escolar, se presentan sobre todo, son focales, que luego se pueden generalizar, pero que tienen a conservar la conciencia, y se presenta sobre todo en la noche, tal vez la más frecuente en la etapa escolar. El tratamiento de elección es carbamazepina, es parcial, y recuerden que el parcial es el tratamiento, suele ser carbamazepina o oxcarbazepina. ¿Cuál es el anticonvulsivante más efectivo en el tratamiento de crisis de ausencia? ¿Cuál es? Ojo, o sea, aquí una recomendación. Banquear no es malo, ¿no? Banquear no es malo, todos lo hemos hecho en algún momento, pero sacar conclusiones de la respuesta de banco no siempre es muy buena opción. Ejemplo, esta pregunta. Dice, ¿cuál es el anticonvulsivante más efectivo en el tratamiento de crisis de ausencia? ¿Cuál es? Valproato, pero no hay. La siguiente opción es etosuximida, que sí la hay. No por esto voy a concluir, etosuximida es el más efectivo en ausencias en niños. No, aquí es porque no hay valproato, pero valproato es la primera elección en el paciente pediátrico.
pediátrico. ¿Cuál es un criterio de convulsión febril? Simple. Simple. ¿Cuáles eran los tres de simple? Simple. Duración, menos de 15. ¿Cuántas veces convulsiona? Una. De forma tónico-clónico generalizado. Y examen neurológico, normal. Acá, 2 o más crisis focales, convulsión con duración mayor a 30 minutos, convulsión con pérdida de conocimiento más de 30 o convulsión con duración máxima de 15 minutos. Letra E. Lactante de 11 meses de edad presenta durante 20 minutos convulsiones en hemicuerpo derecho, que luego se generalizan con estado posictal de recuperación rápida, sin antecedentes de importancia, con fiebre 39, cardíaca en 110, resto de examen normal. Diagnóstico probable, ojo, entre 3 meses y 5 años. ¿Cuánto tiempo duró la convulsión? 20 minutos, o sea, por tiempo es compleja. Comenzó en el hemicuerpo derecho y luego se generaliza por forma de convulsionar es compleja también, porque convulsiona de forma parcial y luego se generaliza, sigue siendo compleja por eso, sin antecedentes de importancia. Estamos hablando de crisis febril compleja, basta un criterio para que todo sea compleja. Lactante de 8 meses es llevado al establecimiento de salud por fiebre y convulsión tónico-clónica generalizada hace 24 horas, que duró 10 minutos. Tónico-clónica generalizada y duró 10 minutos. ¿Qué es? ¿Simple o compleja? Simple. Los hallazgos de un electroencefalograma permiten clasificar los síndromes convulsivos. Un trazado que presenta isarritmia corresponde a ¿qué síndrome? Síndrome de West. Síndrome de West. Preescolar, mujer de 3 años. Bruscamente presenta parpadeo con giro ascendente de los ojos y caída mínima de la cabeza durante unos segundos, con reanudación inmediata de la actividad que estaba realizando. Se repite de manera esporádica. El electro, descarga punta onda lenta. Diagnóstico, inicio brusco, final brusco. ¿Cuál es? Ausencia. Meningoencefalitis. La meningoencefalitis es un diagnóstico diferencial principal de crisis convulsiva febril. La meningoencefalitis más frecuente por etiología es la meningoencefalitis viral, pero la que más se tiende a estudiar es la meningoencefalitis bacteriana. La más frecuente es la viral, pero la que más se tiende a estudiar es la bacteriana. La edad se puede presentar desde la etapa neonatal. Clínica de una meningoencefalitis. La clínica de una meningoencefalitis por anamnesis suelen ser 4 molestias. Las 4 molestias son las siguientes: convulsiones y fiebre, ya le hemos visto como que pueden parecer una convulsión febril. A eso se agregan 2 más por anamnesis: vómitos y alteración de conciencia. Vómitos y alteración de conciencia. En alteración de conciencia tenemos irritabilidad, somnolencia, estupor y coma. La que más les van a recordar en preguntas de este tipo de exámenes es la alteración de conciencia, irritabilidad. Irritabilidad, somnolencia, estupor y coma son alteración de conciencia. La que más viene en las preguntas de este tipo de exámenes es como irritabilidad, como parte de este tipo de cuadros. Al examen físico, ¿qué buscamos? Signos meningios. Los signos meningios en una meningitis en niños recién están a partir de los 18 meses de edad. Antes de eso, difícil encontrarlos. Kerning y Brusinski recién lo encontramos a partir de los 18 meses de edad. Rigidez de nuca se puede encontrar alrededor casi de los 10 meses de edad. Rigidez de nuca podría estar alrededor de los 10 meses. Kerning y Brusinski a partir de los 18 meses de edad. En pacientes pediátricos que tienen fontanela todavía permeable, ahí podemos encontrar en meningitis fontanela abombada. El gran problema es que es un signo tardío de meningoencefalitis y revela presencia de hipertensión endocraniana. Fontanela abombada, menores de 1 año, es un signo tardío de meningoencefalitis. Cuando llegamos a la edad escolar, ya tenemos la típica cefalea, o el preescolar ya también lo suele manifestar, la cefalea. La cefalea forma parte del cuadro de meningoencefalitis, pero a mayor edad. Etiología de la meningoencefalitis. Dijimos que las más frecuentes son las virales. De las bacterianas en mayores de 3 meses de edad, el agente etiológico más frecuente es neumococo. De las bacterianas
la más frecuente en mayores de 3 meses de edad, neumococo o streptococo pneumoniae. El segundo en orden, meningococo. Haemophilus influenza. Haemophilus influenza ha disminuido su presencia debido al efecto de la vacuna. Mayor de 3 meses de edad, la bacteria más frecuente, neumococo, y luego le sigue meningococo. En menores de 1 mes, gérmenes de canal de parto, que es ya de lo de neo. Entre 1 a 3 meses es un overlap, como se le conoce, una mezcla entre los que vienen de canales de parto y en los que son de mayores de 3 meses. ¿Quiénes son más frecuentes de estos dos grupos entre 1 a 3 meses? De hecho, que los más frecuentes son el grupo de mayores de 3 meses de edad. Pero ojo, esto tiene relación con el tratamiento. Les explico. La Listeria monocitógenes es un germen de canal de parto, pero que puede generar clínica hasta los 3 meses de vida. La Listeria monocitógenes es el tratamiento, su tratamiento de elección suele ser ampicilina. Por eso, en todo paciente menor de 3 meses de edad con meningitis, es obligatorio tener tratamiento para listeria. ¿Por qué? Porque la listeria puede generar clínica entre 1 a 3 meses de edad. Ya lo vamos a resaltar más en tratamiento. Estudio de LCR. Si algo me ayuda para el diagnóstico de meningoencefalitis es el estudio de líquido cefalorraquídeo. El estudio de líquido cefalorraquídeo es la principal prueba a realizar. Siempre vemos las características externas del líquido. Su color normal es cristal de roca. Cuando vemos un líquido un poco amarillento, eso nos hace pensar la probabilidad de que no sea una, por ejemplo, tuberculosis y en la etapa neonatal asociada a un niño que además tiene ictericia neonatal. Cuando vemos el estudio, vemos 3 factores que debemos valorar: celularidad, proteínas y glucosa. Celularidad. ¿Normalmente existen células en LCR? La respuesta es sí. En el paciente pediátrico se aceptan de manera normal hasta menos de 10 células, siempre y cuando todas sean mononucleares. Basta con que exista un polimorfo nuclear para que esto sea una meningoencefalitis. Las proteínas, lo normal es menos de 45, y la glucosa entre 30 a 130, entre 35 a 130, de manera típica, mitad a 2/3 de la glucosa sérica. Repasemos. La bacteria y la tuberculosis, en glucosa y proteínas hacen lo mismo. Las dos hacen hipoglucorraquia y las dos hacen hiperproteinorraquia. La bacteria y la TB hace hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia, pero de hecho que la TB hace más hiperproteinorraquia y hace consumo mayor de glucosa, hipoglucorraquia. ¿Cómo diferenciaría las dos? Si me dice, tengo un paciente que tiene hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia, por la celularidad. La celularidad de las bacterias suelen ser más de 500 a 1000, a predominio de polimorfonucleares. La celularidad de la TB suelen ser menos de 500 a 1000, a predominio de mononucleares. A predominio de mononucleares es tuberculosis. La viral tiene menos celularidad, generalmente menos de 300. La viral es a predominio de mononucleares, pero en las primeras 24 horas puede tener aumento de polimorfonucleares. La viral, las proteínas y la glucosa es normal o ligeramente elevada. Un dato adicional: salvo que el líquido sea traumático, no suele haber sangre. Si hay sangre, un líquido cefalorraquídeo, uno de ellos que lo puede generar es herpes virus. ¿Qué agente etiológico puede generarme sangrado en el líquido cefalorraquídeo o sangre en el LCR? Meningoencefalitis viral por herpes virus. Herpes suele generar líquido sanguíneo o líquido cefalorraquídeo con sangre. Adicionalmente, exámenes de imagen. Los exámenes de imagen no suelen diagnosticar meningoencefalitis, pero pueden ver el compromiso asociado a este tipo de diagnóstico. En la bacteriana tal vez se puede ver un poco de edema cerebral, salvo como complicación tardía se puede llegar a ver la presencia de abscesos o ventriculomegalia. Para la viral y la TB son más útiles. En viral,
Herpes virus tiene la característica de que le gusta una zona del cerebro, sobre todo la zona temporofrontal. Si vemos una hipercaptación en una tomografía o más en resonancia en las zonas temporal, frontal, pensar en herpes virus. Herpes virus genera afectación de zona, predominio temporofrontal. Tuberculosis. Si me presentan un paciente con una clínica neurológica y que me hace hidrocefalia, me hace zonas de isquemia, quistes en la cabeza, eso es la tuberculosis. La meningitis tuberculosa es la causa más frecuente de meningitis subaguda en nuestro país. Tiene 3 etapas. En la primera etapa su diagnóstico es difícil, es clínica general. En la segunda etapa tiene parálisis de nervios craneales, sobre todo oculomotores. Ahí ya comienza a ver la clínica neurológica clásica. Y en la tercera etapa hay insuficiencia respiratoria asociado a la clínica neurológica que presenta el paciente. La meningitis tuberculosa, no se olviden que se tiende a presentar en menores de 5 años de edad. Tratamiento empírico de una meningoencefalitis. El tratamiento empírico de una meningoencefalitis bacteriana es cubrir los agentes más frecuentes, siendo la elección de medicamentos cefalosporina de tercera generación. Las cefalosporinas de tercera generación suelen ser el tratamiento de elección, ceftriaxona a la cabeza o cefotaxima. Y en menores de 3 meses debemos cubrir listeria. Por ende, en menores de 3 meses a la ceftriaxona se le agrega ampicilina. Dexametasona es un medicamento que disminuye el edema cerebral y disminuye la vasculitis cerebral que se presenta en meningitis. Dexametasona se utiliza por 2 a 4 días. Duración del tratamiento antibiótico. Cuando el agente etiológico es meningococo, en meningococo la duración dura de 7 días. Cuando es Haemophilus influenza, dura 10 días. Pero cuando es neumococo, dura hasta 14 días. ¿Cuál es el más grave actualmente? El más grave actualmente es neumococo. Meningoencefalitis viral. La meningoencefalitis viral hay 2 agentes a recordar. Los enterovirus. La causa más frecuente de meningoencefalitis viral en la primera década de la vida son los enterovirus. Causa más frecuente de meningoencefalitis viral, enterovirus, en la primera década de la vida. Y el segundo en orden, pero que es más grave, es el herpes simple, que ya lo dijimos, en el LCR, aparte del típico presentación viral, va con sangre en el LCR y que le gusta la zona temporofrontal que se puede presentar en los exámenes de imagen. Tratamiento para la meningoencefalitis viral generalmente es tratamiento sintomático, pero acá la conducta ha cambiado y ha cambiado hace más o menos desde el año 2010 probablemente para adelante. Antiguamente se decía lo siguiente, mire, cuando salía este líquido típico viral, se decía, es un virus, tratamiento sintomático, observar las complicaciones en el camino, pero hay que observar. Ahora no. Ahora el diagnóstico de herpes es mucho más frecuente. El herpes, ¿cómo tengo que hacer para diagnosticar una encefalitis herpética? Veamos, miren, el gol estándar diagnóstico vamos a hacer un símil para que sea más entendible. ¿Cuál es el gol estándar diagnóstico de infección urinaria? Urocultivo, ¿cierto? Demostrar el agente. El examen inicial es examen completo de orina. Este funciona como examen completo de orina. El gol estándar es el cultivo. Si estoy planteando el de gol estándar diagnóstico de meningitis bacteriana, es cultivo para esos agentes más frecuentes. Si planteo el diagnóstico de meningoencefalitis viral, es reacción en cadena de polimerasa o hacer cultivo de virus. Y si digo cuál es el gol estándar de meningitis tuberculosa, es cultivo del micobacterio. Motivo por el cual, ¿cómo diagnostico meningoencefalitis viral? Meningoencefalitis viral se hace por reacción en cadena de polimerasa. Ojo, que se hace en varios laboratorios en el Perú. El costo ahora ya no es muy caro. La prueba suele llamarse Enterpex. Enter de enterovirus y PEX de herpes. Esa prueba suele diagnosticar los virus más frecuentes. No es muy caro. Al lugar de sacar 2 o 3 frascos, sacan uno más y lo mandan a ese laboratorio. El resultado suele estar a veces en 48 o 72 horas, a veces hasta 5 días. Entonces, ¿qué se hace ahora?
Toda meningoencefalitis viral hay que tratarla como herpes hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué se ha demostrado? Que el herpes destruye el cerebro, el herpes mata al paciente. Entonces, en herpes la política de tratamiento es el siguiente: la morbimortalidad en un paciente con encefalitis herpética está relacionado directamente a la rapidez con que el médico utilizó aciclovir en el paciente. Mientras más precoz usa aciclovir, el pronóstico de vida del paciente es mejor, motivo por el cual, si tú tienes una encefalitis o meningoencefalitis viral, el plan actual es probabilidad de herpes. Se le da aciclovir y se toma una prueba para herpes. Sale el resultado negativo, se quita. Si sale positivo, probablemente le has ayudado al paciente y tienes que extenderte por lo menos 14 a 21 días de tratamiento. A veces es necesario en el camino tomar una prueba a los 14 días para volver a hacer prueba de herpes a ver si sigue o no sigue presente. Síndrome de Reye o síndrome de Reye. Pocas utilidades tiene la aspirina actualmente en niños. Pocas utilidades tiene la aspirina en niños. Dos son su utilidad. Una la vimos hace 2 horas. Era Kawasaki. Y la otra utilidad de aspirina es fiebre reumática. Luego, no se utiliza. Motivo: antes la aspirina era utilizado como antipirético. El gran problema es que cuando se utilizaba como antipirético, ustedes saben que en niños, al inicio, el niño el primer, segundo día viene con fiebre, pero no tenemos la claridad de la enfermedad que se va a presentar. Recuerden ustedes exantema súbito, 3 a 4 días de fiebre, baja la fiebre y aparece exantema, y al inicio solamente es fiebre, manejo antipirético. En niños, la gran mayoría de cuadros al inicio son virales, y en el camino se va presentando la clínica respiratoria, la clínica de diarrea, la clínica de tos. Entonces, al inicio, muchos cuadros se trataban simplemente con antipirético, uno de ellos era aspirina. El gran problema era que en el camino ese cuadro era una infección por influenza B, o era el inicio de una varicela. Y cuando tú le das aspirina a una infección respiratoria por influenza o a una varicela le das aspirina, eso se hace síndrome de Reye. ¿Qué es síndrome de Reye? Encefalopatía hepática luego del uso de aspirina en un paciente que tiene infección respiratoria o que tiene varicela. Eso es síndrome de Reye. ¿Qué es síndrome de Reye? A paciente que le das aspirina, a un paciente que tiene infección respiratoria, 90% de ellos son infecciones respiratorias, la más frecuente por influenza B, o que tiene varicela, generándose un problema que es encefalopatía hepática. Ese es síndrome de Reye. Clínica de Reye: le das la aspirina al paciente, hace la primera clínica que comienza a presentar son vómitos. Son vómitos, duración variable. Vamos a hacerlo de manera didáctica. Comienza a presentar encefalopatía. La clínica principal de la encefalopatía es, la base fisiopatológica son 2 cosas: elevación de amonio en la sangre y edema cerebral. Elevación de amonio en la sangre y edema cerebral. ¿Eso qué hace que tenga el paciente? Trastorno de conciencia. Trastorno de conciencia. Convulsiones. Trastorno de conciencia, convulsiones. Puede llegar al coma, pero no focaliza. Esta es encefalopatía. Vamos a la parte hepática. ¿Qué hace en el hígado? Hepatomegalia. Elevación de transaminasas. Hace insuficiencia hepática, o sea, se altera el tiempo de protombina. Si hace insuficiencia hepática, tiene acidosis metabólica. Si hace insuficiencia hepática, el paciente hace o no hace ictericia. En Reye no hace ictericia. Un dato importante de Reye es que no hace ictericia. Reye: gripe o varicela a quien le diste aspirina, debuta vomitando y hace encefalopatía. ¿Cuál es la base del problema de encefalopatía? Hiperamoniemia y edema cerebral. Este paciente hace trastorno de conciencia, convulsiones, pero no focaliza. Su líquido cefalorraquídeo es normal, pero sale a chorro por aumento de presión. Hepatopatía: hace hepatomegalia, hace acidosis metabólica, hace hipoglicemia, altera el tiempo de protombina, se elevan las enzimas, pero no hace ictericia.
Reye no hace ictericia. El dato anatomopatológico de Reye es que hace daño a nivel mitocondrial, y tal vez la enzima mitocondrial que más se eleva es esta, glutamato deshidrogenasa, es la que más se tiende a elevar. El tratamiento de Reye no tiene tratamiento, es tratamiento sintomático, manejo de edema cerebral, se pueden utilizar corticoides. Lactante de 8 meses de edad, presenta fiebre por 3 días, es visto por médico quien indica amoxicilina por faringitis, por somnolencia es llevado a la emergencia donde se evidencia crisis tónico-clónica generalizada. Se realiza punción lumbar encontrándose líquido cefalorraquídeo con 150 células, linfocitos o mononucleares de 70%, glucosa 85, proteínas 50. Les piden análisis de líquido prácticamente. Ya les dicen que es una meningitis. Les piden el análisis de líquido. Líquido, las proteínas, lo normal es menos de 45, tiene 50, o sea que está ligeramente elevada. Glucosa, lo normal es entre 35 a 130, o sea que la glucosa está normal. Las células están menos de 300 a predominio de mononucleares. Viral, bacteriano, TB. Viral, viral, viral. 10 meses de edad, presenta un cuadro de un día de evolución, caracterizado por fiebre, irritabilidad y vómitos. Antecedente otitis tratada hace 2 semanas. Ojo, dice fiebre, vómitos, irritabilidad. Acuérdense, trastorno de conciencia, irritabilidad. Antecedente, mal estado general, fontanela pulsátil, eso es meningitis. Rigidez de nuca, meningitis. El líquido cefalorraquídeo es purulento, con presencia de diplococo gram positivo. ¿Cuál es el fármaco más adecuado para el tratamiento? ¿Cuál es el fármaco? Es una meningitis. ¿Cuál es el fármaco más adecuado para el tratamiento? El tratamiento de elección de una meningoencefalitis es cefalosporina de 3ª generación, siendo la elección ceftriaxona o cefotaxima. ¿Cuál es acá? Ceftriaxona. Diplococo gram positivo. Diplococo gram positivo, neumococo, neumococo. Diplococo gram negativo, meningococo. Cocobacilo gram negativo, Haemophilus influenza. Diplococo gram positivo, neumococo. Diplococo gram negativo, meningococo. Cocobacilo gram negativo, Haemophilus influenza. A la pregunta acá, el LCR es purulento, con presencia de diplococo gram positivo resistente a tratamiento, o sea, neumococo resistente. ¿Cuál es el tratamiento de elección de neumococo resistente? Vancomicina. Vancomicina, tratamiento de elección para neumococo resistente.